Armando en torno a los radares, por la ruta, por la interbalnearia. Hoy se van a anunciar cuáles son los puntos en los que se han puesto los radares. En realidad hay muchos que ya están puestos, tengo entendido, pero no se estaban fiscalizando todavía. ¿Les molesta el tema? Porque parece que, yo no sé si esto es real o los medios de prensa de alguna manera lo trasladan de esta forma, que hay mucha gente como molesta con el tema. ¿Te cambia? ¿La presencia de los radares? Sí. Sí, yo creo que cambian la cotidiana de ¿Para bien o para mal? personas. Bueno, y yo creo que nos falta información y era un poquito eso de lo que quería hablar viendo los números, a ver si eso tiene un impacto, por ejemplo, en la reducción de accidentes pero si yo te pregunto, tránsito. porque hay gente que no mira ese dato, no mira en la capacidad de prevención del radar y en lo que se queda. Y bueno, es en tu reacción. Que hay que ir a paso de tortuga por la ruta. Al final es lejísimos ir a cualquier lado pasando Parque del Plata. Pero es que yo creo que ahí es cuando justifica o no justifica. Si a ti te molesta, sí, seguramente a la mayoría de gente le moleste. Ahora, si eso hace que se reduzcan los accidentes de tránsito, que se reduzcan los accidentes, por ejemplo, con personas en los centros poblados, decís, bueno, es algo que puedo llegar a compartir. A priori, Pepe, antes de la crónica de Telemundo. A priori no me molesta para nada. Parece excesivo ¿Sos el de número. transitar? Porque también están los que por ahí no transitan esa ruta, van para otro lado y no la sienten, Es ¿no? un país donde vos, si te levantás temprano y desayunás en Montevideo, podés almorzar en Bella Unión y después te caíste del mapa. O sea, tampoco es tanto para... tenemos que recorrer tanto. Pero bueno, yo qué sé, hay de todo. Hay de todo. No es políticamente correcto decir esto, pero bueno, es así. Vamos a repasar la crónica. Políticamente correcto no está diciendo nadie nada, ¿no? Porque viste que ellos están opinando que ni siquiera respetan los radares, o sea, y personas de la política, ¿no? En fin. Bueno, repasemos la crónica de Telemundo y después intentemos profundizar un poquito en esto, dejando, para no quedarnos en el lío, ¿no? Y bueno, de verdad poderlo conversar en profundidad. A ver. Director. Con asesoramiento de la UNACEF, el Ministerio de Transporte definió 170 puntos de rutas nacionales en los que la siniestralidad obliga a tomar medidas para reducir la velocidad. En esos tramos rotará 100 radares que comienzan a funcionar. En los próximos 2 meses sustituirá a los radares que colocaron las intendencias. En algunos departamentos tenemos variaciones de velocidades que en algunos casos son hasta inconvenientes, digamos, por decir un término prudente, porque en algunos lugares están a 30 kilómetros y no es esa la solución. Yo creo que lo que tenemos que dar es seguridad, sí, pero que la movilidad no se vea afectada, ¿no? Durante los primeros 30 días el infractor solo será notificado, pero si vuelve a cometer la infracción ya será multado. El exceso de velocidad tiene sanciones que van desde los 8.000 hasta los 24.000 pesos. En la mayoría de los tramos donde se colocó radares, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Hay otros de 45 y de 75. Por ejemplo, la interbalnearia va a quedar toda a 75 en una velocidad uniforme. La lista completa de los lugares donde están los nuevos radares se dará a conocer esta tarde. Serán retirados, además de las rutas, los radares móviles. Ahí había cierta molestia y con razón, porque muchas veces la señalización no era adecuada y se topaba con el radar, y lo que era más un radar sancionatorio que un radar educativo. Bueno, muy bien. Vamos a dar la bienvenida al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que está en boca de muchos por estas horas, justamente por las propuestas en torno a este tema. ¿Usted enfoca en la capacidad preventiva del radar o pasa por alto ese aspecto? Varias cosas. No hay ningún informe de UNACEF, los revisé todo, que diga que la velocidad es un problema en Uruguay. No hay ninguna constatación de UNACEF que marque... ¿Pero hace falta eso? Porque no es lo mismo escracharse a 40, 60, 70 que a 140, ¿no? Los informes de UNACEF en ningún lugar lo pueden entrar a la página y revisarlo. Dice que la velocidad es un problema. Bien, pero ¿no es el sentido común? Bueno, no, pero el sentido común hay que demostrarlo. La velocidad no es un problema. Está demostrado, diputado. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que señala que el 30% de los accidentes se producen por exceso de velocidad. El aumento de un 5% en la velocidad máxima genera un 10% más de accidentes y un 20% más de mortalidad. No hay nada de eso colgado. Bueno, es en el mundo en general. Lo que dice el ministro que coloca los radares por un informe de UNACEF y otro de SUSIBE, lo pregunté en la comisión, lo busqué, no hay ningún lugar que diga que la velocidad es un problema en Uruguay, y yo creo que
en la discusión pública jamás estuvo en la agenda de Uruguay discutir que la velocidad sea un problema. Yo pedí los informes a ver de los puntos de instalación de los radares, no me lo dieron. Hoy no nos hay un vamos informe. a enterar todos, ¿no? Bueno, sí, pero no hay un informe que diga los radares se instalaron en tal lugar porque el problema era tal. No lo hay. Advierte cierta cosa como caprichosa. La mayoría de los accidentes en Uruguay se dan en zona urbana, no en las rutas. En las rutas los accidentes son por otro tipo de cuestiones, adelantamientos indebidos, uso del celular. La velocidad no es un problema. O sea, mal manejo individual, mala conducción o irresponsabilidad personal que no requiere ni cambiaría de haber o no haber un radar. Eso es lo que quiere decir. Sí, al menos en la ruta. A ver, los radares están colocados para recaudar. No hay otro motivo para colocarlo. En los lugares que se instalaron, yo miraba un video en la Intendencia de La Valleja, hay un cartel de 45, más adelante un cartel de 30 y arriba del cartel de 30 pusieron el radar para sacar la multa. 30 kilómetros por hora, vamos más rápido caminando. Entonces, está armado los cambios de velocidad que se instalaron en las rutas 75, 60, subo a 75, después bajo 45 y ahí tengo el radar. Esos son trampas armadas para recaudar. No hay otra explicación. Bien, entiendo el punto. Yo trataría de separar en los temas, porque una cosa es la pertinencia o no del radar, otra es cómo están puestos, si en realidad apuntan justamente a mejorar el tránsito, a evitar siniestros y demás, o si están puestos, como plantea el diputado, con fines meramente recaudatorios, porque son como trampitas, ¿no? Son temas distintos, porque acá yo no sé si de antemano el diputado está en contra de que haya radares o... No. Es un tema de ver por qué se instalaron, dónde se instalaron y también revisar los precios de las multas. Bien, porque ahí usted también propone otra cosa, ¿no? Que es topearlas. Topearlas y la exoneración como existe en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Chile, la prescripción, en Chile prescriben al año, en Argentina 2 años las multas leves y a los 5 años las multas más graves. En España creo que son 3 años, tengo ahí la documentación. O sea, en pero Uruguay... Si prescriben, no las pago y listo. Bueno, pero en Uruguay prescribe, el doctor nos puede decir más, prescribe un delito de homicidio y no prescribe una multa de tránsito. Parece un poco ilógico. Bueno, vieron que son varios aspectos que se van mezclando en la conversación, ¿no? Lo primero, ¿alguien está en desacuerdo en la existencia de radares como método o como forma de... no, en el mejor escenario, no recaudación. En el mejor escenario para, prevenir la siniestralidad. En ese punto, ¿alguien está en desacuerdo? Yo creo que ni el propio Perrone, ¿no? Estamos de acuerdo. Todo lo que sea Bien. prevención, Entonces, de acuerdo. Avancemos un poquito más. El tema es cómo están puestos, el tema es lo caro que es la multa, o el tema es que al final es ridículo plantearse poder transitar con agilidad en una ruta porque más vale, no sé, caminar, como algunos señalan, ¿no? En algunas partes. Que es verdad, en algunas partes es realmente tedioso. Pero tal vez hay que asumir, va a ser así, tiene que ser así, porque la consecuencia directa de lo contrario es la siniestralidad, si se prueba, o no, o volver a barajar y dar de nuevo, ¿no? Y decir, a ver, es una ruta nacional. Capaz que el problema no está en la velocidad de las personas, sino en la cantidad de entradas y salidas que tiene una ruta nacional a los balnearios de la costa. O sea, creo que puede haber muchas maneras de verlo. ¿Qué pensás, Fernanda? Creo que tiene un poco que ver con esto que estabas mencionando. Sobre todo yo pienso en los radares. Yo soy Maragata y transito mucho ahí Ruta 1 y Ruta 3 y ahora hay bastante cantidad de radares. Y hay radares que yo entiendo, por ejemplo, no sé, el de la entrada a Quillú, que tiene que ver con los centros poblados. Sí. Creo que allí es uno de los temas claves. Que existe un radar en la mitad de la ruta sin ningún tipo de cuestión que lo justifique, obviamente me entendería que no tiene sentido. Ahora, me parece positivo en los centros poblados siempre que esto obviamente sirva para prevenir accidentes, ya sea dentro de la ruta, pero también en estos cruces que era una zona, por ejemplo, en donde nosotros veíamos con cierta asiduidad accidentes de tránsito. Creo que el tema de los radares, no sé si es tanto económico, y ahí tengo una pregunta para el diputado, sino la justificación, lo que empecé diciendo, ¿esto sirve para reducir los accidentes de tránsito o no sirve para reducir los accidentes de tránsito? Y con el tema de la prescripción del pago de la multa,
¿Cómo hacemos entonces para que sí se paguen? Ahí va, pues si va a prescribir, no la pago. Si va a prescribir, nadie paga durante 3 años. ¿Y cuál sería la consecuencia o cuál sería el mecanismo para que la gente efectivamente pague la multa? Vamos por partes, seguimos con un análisis previo. Es un disparate. Abogado, ¿qué es un disparate? La cantidad de radares que existen en nuestro país es un disparate. Y aparte ahora dicen 100 radares rotativos. Y por ejemplo, lo que decía Fernanda, van a rotar los centros poblados. Rotan los centros poblados y rotamos los radares. Van a rotar las escuelas que están en el borde. Eso es lo que genera la pregunta de, pero entonces, ¿para qué se pone? ¿Cuál es la finalidad del radar, exactamente? No genera la pregunta. Es un tema de que se está buscando algún tipo de recaudación. O rotan las escuelas que están al borde de las rutas. Se entendió la rotan ironía. los radares. ¿Qué estamos hablando? Se entendió pero, la somos ironía. medios tontos, pero tampoco nos chupamos el dedo demasiado. El radar está bien, es una forma de prevención, de coacción, no de prevención. Porque cuando te toca en el bolsillo te duele. Pero tiene que ir acompañado con determinado tipo de medidas. Si vos tenés carreteras que son un desastre, tenés vehículos que circulan en las carreteras nacionales, que son un desastre, carros de caballo que circulan en las carreteras nacionales, que yo lo vi, que es una cosa de locos, caballos pastando al costado, no tenés puentes en los cruces donde en realidad deberían cruzar los peatones, o los peatones cruzan en cualquier lado, bueno, sí, está bien, poneme 54 millones de radares, pero si no lo complemento con ninguna otra medida, los radares no lo van a solucionar. Bien. Valeria. Yo no comparto para nada lo que está planteando Pablo y tampoco lo que plantea el diputado. Me imaginaba. Capaz que uno que tuvo la experiencia de sobrevivir un accidente de tránsito, que si yo no hubiera venido a la velocidad que venía, no estaría acá, no estaría mi hija, pero no estaría... La realidad, Valeria. no es un tema de conciencia. yo no ando a 180. No es un tema de conciencia. ¿Cómo había sido tu accidente? A ver. Mi accidente en realidad se rompieron los frenos, en realidad fallaron los frenos del auto. Y en realidad esto le puede pasar a cualquier persona que tenga una falla en su vehículo, y una cosa es que vos vengas a 100 por hora, otra cosa es que vengas a 30, otra que vengas a 50, otra que vengas a 70. O sea, el resultado de lo que te va a pasar tiene que ver con la velocidad que venís. Entonces, ¿y quién decide la velocidad que venís? Yo no solamente justifico el radar, en los centros poblados. ¿Ah? No decido, si el pie derecho es mío. No, vos no decidís nada porque el pie derecho es mío. No es solamente tu vida, Pablo. Lo digo con esto porque a partir de que te pasan estas cosas te das cuenta de lo que te podría haber pasado si vinieras a una velocidad que tampoco... Pero entonces si vas a hacer ruta, ¿qué es la velocidad máxima que usás? Con o sin radar. Y la velocidad máxima que usás, y yo muchas veces vengo por debajo de la velocidad máxima que marca la ruta, o sea... Pero tu velocidad más o menos... No, te pregunto porque si el criterio es a cualquiera le puede pasar que se le rompan los frenos, entonces no podés ir a más de 40 en ninguna parte, con o sin radar. Yo no digo solamente que se te pueden romper los frenos. Hay un montón de accidentes que creo que están dando ejemplo. El otro día una mamá con sus hijos pequeños tuvo un accidente espantoso en la ruta porque venía a alta velocidad cuando fue a entrar una curva. Bueno, a ver, entonces, ¿de quién es culpa ¿qué digo? eso, La velocidad es un problema. Es un problema. Entonces, para mí los radares justifican en los centros poblados, obviamente por la cantidad de gente que puede tener la necesidad, pero también, en realidad, para que vos bajes. Porque el mismo efecto que tiene un radar lo tiene una camioneta de la policía caminera en la ruta. La gente ve una camioneta de la policía caminera e instantáneamente baja la velocidad. Y no tiene un radar. Pero no hay que es algo instantáneo. Pero es un tema de conciencia, somos rehenes de los controles. Valeria, lamentablemente, mayoritariamente somos rehenes de los controles. Los puntos están puestos. Como va a estar solo en este bloque el diputado, si me permiten, seguimos con el Pepe. ¿Querías agregar algo más? Quiero agregar, primero que nada, diputado, no soy un fundamentalista de los radares, sinceramente. Pero me parece que, y bueno, estoy cumpliendo con mi tarea periodística. Informe de la UNACEF, año 2019-2020. El exceso de velocidad potencia los fallos humanos en la conducción y es un factor agravante en caso de siniestro. A mayor velocidad, en caso de siniestro, es mayor la energía cinética a disipar, lo que implica un mayor riesgo de lesiones graves. Cuando no se respetan, dice la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNACEF, los límites de velocidad establecidos o no se circula a una velocidad adecuada, la proporción de siniestros mortales es un 60% superior. No hay ningún dato de siniestro. Yo leí hoy el del 2022, que en ninguna parte habla de la velocidad. No está comprobado que los accidentes de tránsito tengan que ver con la velocidad. Bueno, no es así. Diputado, con todo respeto... No tal vez con la cantidad de accidentes, pero sí con el daño. Con lo que genera el Los accidentes
Mayormente hoy se dan, ¿saben por qué? Por el celular. ¿Sabe a lo que lleva el radar? A usar el celular. Porque todos andamos con la aplicación del Waze. Entonces hoy subimos al auto, lo primero que hacemos es poner la aplicación del Waze. Entonces voy prestando atención al Waze a ver dónde está el radar, porque no quiero que me lleven 25.000 pesos de multa, que son 15 unidades reajustables de las multas. O sea que es por dinero, no por precaución. O sea, pero ¿cómo lo va a hacer por dinero? ¿Pero cómo lo va a hacer por dinero? Yo entiendo tu defensa, porque los inspectores de tránsito recaudan de la fotomulta, ¿no? Va al bolsillo. No, no entonces recaudan de la foto de la multa. Sí, no recaudan de la foto de la multa. Se nota que sabe poco. La recaudación de las no lee los informes de una SEP, sino que tampoco sabe. Yo defiendo a un repartidor, a un chofer, un trabajador, un camionero. Claro, que violente las normas. Que 15 unidades reajustables le lleva el sueldo, que no va a poder pagar el alquiler, que es confiscatorio completamente de su principal herramienta de trabajo, que es la libreta de chofer. Entonces yo pregunté a la UNACEF, al SUSIBE, ¿quién fija los montos? No me respondieron, no hay respuesta de nada, ¿no? Pregunté, ¿dónde son los siniestros? No hay respuesta. O sea, lo que se hizo fue instalar una maquinaria de recaudación sin los informes correspondientes de que digan en tal lugar hay tantos accidentes. Fernanda decía que ese radar está en la ruta y que se dan accidentes en un cruce. Bueno, se pone una rotonda, no se le quita la plata a los bolsillos a la gente y la rotonda va a evitar claramente los accidentes. Entonces, lo que se hizo acá fue salir a recaudar. Tampoco me han respondido a dónde va la plata de la recaudación, ¿no? Porque nosotros estamos en la instancia de rendición de cuentas. El Ministerio de Transporte es el ministerio que más plata tiene de todo el Estado, más de 3.000 millones de dólares. Viene un artículo ahora pidiendo 1.000 millones de pesos, que yo pregunté para qué son los 1.000 millones de pesos, porque si va a recaudar con los radares, que según la estadística que tenemos de la Intendencia de Montevideo, que es el ejemplo que tenemos para comparar de recaudación, que es enorme, ¿a dónde va ese dinero? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Después hay otra cosa, hay radares instalados fuera de jurisdicción, porque las intendencias están instalando radares en rutas nacionales. No es jurisdicción de la Intendencia. Las rutas nacionales son jurisdicción del Ministerio de Transporte, de Policía Caminera. Hoy el Ministerio de Transporte no tiene normativa para multar. Lo dijo el ministro, está en taquigráfica. Veremos cómo va a hacer para multar, ¿no? Lo otro, todo esto ha llevado cambios. Hoy en la mañana, cambios desde el sentido común. Me mandaban fotos, Ruta 8 a la altura de Barro Blanco, que pusieron los radares, carteles de 45, hoy retiraron los carteles de 45, están poniendo de 60. Yo digo, ¿qué vamos a hacer en el verano 75 kilómetros hasta Punta del Este? Los argentinos que van a venir no van a pagar las multas, ¿eh? Ahora, los uruguayos que quieren ir hasta Punta del Este, 3 horas un viaje de una. Con la tecnología que tenemos ahora, con los vehículos que andan ahora, que cualquier camión anda arriba de 100 kilómetros por hora sin ningún tipo de... Y esto está afectando pero no se puede el trabajo de muchas... a más de 100 kilómetros por hora, aunque el vehículo lo dé. A ver, pero todos... Toda la vida. Cruzás a Buenos Aires, agarrás la autopista y vas a 140. Entonces los informes de la OMS en Buenos Aires no son tomados en cuenta, pues las autopistas son para 140. Pero no compara una autopista, claro, es incomparable con la ruta uruguaya. Con la ruta interbalnearia, con una autopista puede a 110 como máximo. ¿Por qué no es comparable? ¿Y cómo va a ser comparable en un lugar que no tiene cruces? La autopista va derecho, diputado. Claro. Tiene bajada, tiene colectora, pero no tiene cruce, no cruza la gente. Ponga rotonda y no le saquen la plata. Pero nadie cruza una autopista caminando en su sano juicio, ¿no? Ponga rotonda y no le sacan la plata a la gente. Hay que ver dónde instalaron los radares. Pero no le sacan la plata a la gente. Está cometiendo una infracción porque va a una velocidad que puede generar más accidentes. Esto está hecho para sacarle la plata a la gente, para recaudar. Si uno va a la velocidad que tiene que ir, no lo van a multar. Vaya a saber qué, porque no sabemos. Yo lo que no entiendo es si usted es parte de la coalición, cómo no sabe para qué pide el dinero el ministerio. Pero y lo pregunté. ¿Usted es parte del gobierno? Usted lea las taquigráficas y yo pregunté a dónde va el dinero y no me responden. Esa es la verdad. Yo he pedido varias veces que vuelva el ministro de Transporte a la comisión y no vuelve. El ministro va a hacer una conferencia de prensa y a mí, como diputado de la coalición, no me dio respuesta. El día que yo hice todas las preguntas, el Ministerio de Transporte se fue de la comisión. Yo lo que quiero es que el ministerio clarifique a la población, que diga cuánto es la multa, si el radar multa de ida y de vuelta, cuál es la tolerancia, ¿no? Entonces, ahora yo digo, acá hay ambiente político para meterle un freno a los abusos. Del Ministerio de Transporte, del Ministerio del Interior, que supuestamente lo van a retirar, y de las intendencias, porque todo indica que mi artículo probablemente sufra modificaciones. Hay gente trabajando, pero hay buen ambiente para ser aprobado, porque el abuso de las multas es un disparate, ¿no? El abuso de la velocidad. Yo leía el Congreso de Intendentes, en la última cartilla de multa, te multan 0,5 UR si la bicicleta no tiene timbre.
Yo quiero ver un inspector que para ayer en bicicleta, che, usted no tiene timbre, 0,5 UR. Eso lo dice la ley, el último que falta reglamentar. Entonces yo creo que hay gente trabajando en esos aspectos que no está con los pies muy en la tierra. Bueno, obviamente hay muchas opiniones encontradas sobre el tema. Alguien dice por acá, hay un facilismo en adjudicarle a la velocidad toda la siniestralidad. Sería mucho más importante ser más exigentes a la hora de dar una libreta y ser muy rigurosos con faltas que sí generan siniestralidad, como la atención al celular, el respeto de las señales y lugares de paso, penalizar la conducción imprudente o peligrosa. No todo esto va atado a la velocidad. Tema radares. Si hubiese buena o mejor líneas de trenes, no sería problema. Ahora, hay que bajar la siniestralidad como sea. Son accidentes espantosos y mayor culpa, exceso de velocidad. Sí. En fin, como que entre los extremos hay muchas miradas en el medio, ¿no? ¿Cree que hoy la información que pueda llegar a dar el Ministerio de Transporte sobre dónde van a estar y demás pueda de alguna manera calmar un poco sus dudas o su... O sea, la información ya está porque ya te envían a través de las redes de todos lados la cantidad de radares donde están instalados. Ahora, yo espero que el ministro diga si los radares multan para los dos lados, cuál es la tolerancia, ¿tá? Y que dé los informes de siniestralidad en cada lugar que instalaron el radar. Que justifique cada uno de los radares. Exactamente, eso. Que justifique. Y después otra cosa, a ver... ¿Y qué pasa con el tope de las multas que usted planteaba? 15 UR, ¿no? Estamos hablando de 25.000 pesos. Sí, está, usted plantea 1.500, lo que pasa, creo que se fue un poquito al otro extremo, ¿no? A ver, mi planteo sale del 25% de un salario de un repartidor, de un chofer. Si será alta la multa que yo planteo, que es el 25%, son 6.200 pesos. Lo que marca el Ministerio son 15 UR, 25.000 pesos. Entonces, a un repartidor, un chofer que trabaja, se distrae, se come la multa, le llevó el sueldo. Y la multa no se la sacan de por vida, por eso yo voy a la prescripción. El tema es que si la multa va a ser muy barata, el que tiene un auto de alta gama y le sobra el cambio, pero, no va a respetar el radar, va a pagar la multa. No le importa. Tampoco le importan 26.000 pesos. Me reuní con choferes de ambulancia. A los choferes de los ambulancias le descuentan las multas y a las empresas de ambulancia los multan. Entonces un chofer de ambulancia me dice, si yo salgo con un traslado de un accidentado de urgencia de Melo, de Rivera a Montevideo, cuando llegue a Montevideo debo 400.000 pesos de multa, porque crucé 10 radares por encima de los 20. Entonces yo agrego el artículo que las emergencias médicas también se declaren nulas, porque un chofer va con una vida atrás y dice, ¿qué hago? ¿Quedo endeudado en 400.000 pesos en salvarle la vida a la persona? ¿O tengo que andar frenando? Evidentemente cosas de sentido común Esa es la realidad. Sí, pero depende... Y recién lo hablé con ACE, le pregunté en ACE antes de venir, che, a los choferes le descuentan las multas. Las pueden ir a recurrir si demuestran que había una emergencia. Claro, que había una emergencia. Está regulado. Ahora, recurrir a una multa, hay que ver los tiempos, los plazos, cómo se regulan. No, pero está regulado. Bueno, diputado, vamos a ver cómo avanza su propuesta. ¿Quiere agregar algo más? ¿Tenemos que despedirlo? No, agradecido por la invitación. Bien. A la vuelta, después de la pausa, tomamos todo esto y continuamos el debate, ¿sí? Ya venimos. Entre la nieve y el sol.